Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Piensa TV. Hoy día con nosotros tenemos a Mariana Elwin. Bueno, Mariana es profesora, consultora chilena, experta en temas de educación, ex parlamentaria y ex ministra de Estado de Educación del expresidente Ricardo Lagos. Mucho ex. Ah, sí, mucho ex. Claro. No, pero tiene una larga trayectoria sí. en política. Un gusto estar aquí. Gustazo. Bueno, hoy día nos va a contar un poco de su movimiento que está impulsando, liderando En Marcha. Así que me gustaría que nos contara de qué se trata, cómo surge el movimiento, el nombre. Sí, bueno, en primer lugar, no es mi movimiento. O sea, una de las cosas que creo que le ha hecho mal a la política chilena es personalizar mucho los movimientos que existen, ¿eh? Entonces resulta que al líder le va mal y se acaba el movimiento. Entonces, más bien, esta es una acción muy colectiva que surgió hace tiempo al interior de la democracia cristiana, con personas demócratas cristianas, pero también independientes, que veíamos con preocupación la marcha del país en el gobierno anterior y que estábamos como muy en desacuerdo también con muchas de las cosas que se estaban implementando y cómo se estaban implementando. Yo creo que al final esto que empezó como algo pequeño, que parecíamos un poco contestatarios respecto a la política oficial de la democracia cristiana, por ejemplo, y del gobierno, bueno, finalmente fue ampliándose y muchos chilenos y chilenas de alguna manera actuaron políticamente como nosotros pensábamos que iba a pasar, porque sentíamos que la sociedad se estaba polarizando y que había que buscar un cauce de reflexión en el cual hubiera posibilidades de mayor diálogo, no solo diálogo con la izquierda, también diálogo con nuevos movimientos que están surgiendo en el centro o en la centro derecha. Claro. Y el nombre, En Marcha, ¿de dónde nace? Bueno, la verdad es que nosotros al interior de la democracia cristiana hicimos un documento que planteamos que la preocupación respecto al rumbo del gobierno, y en ese documento nosotros planteábamos que el gobierno de Michelle Bachelet era un gobierno progresista, pero que era sin progreso. Y entonces nos empezamos a llamar como progresistas con progreso. Pero una vez que nos fuimos de la democracia cristiana y nos hemos ido un grupo más o menos grande de personas que hemos aglutinado, dijimos pongámonos en marcha de construir algo distinto. Y estamos en la línea, por una parte, de armar un centro de estudios, por otra parte también de ir dialogando, conversando y articulando grupos distintos que están dispersos y que pensamos lo mismo y que podemos a la larga ser un movimiento político. Y bueno, tampoco En Marcha no es muy original, porque también se origina del nombre que puso Macron en su movimiento. Y bueno, ya que nace igual un poco la ADC naturalmente, este grupo, ¿en qué se parece al diario La ADC y qué diferencias tiene con la ADC? A ver, muchos de nosotros nos sentimos que somos demócratas cristianos, que creemos en la dignidad de las personas, en la democracia como un valor fundamental, en la justicia social, en la libertad, que de alguna manera es lo que ha representado a un mundo cultural en Chile que quiere reforma, pero quiere reforma sin que haya rupturas traumáticas, sin que unos sean poseedores de la verdad y te impongan esas reformas al resto. Entonces, yo creo que doctrinariamente, ideológicamente,
O sea, yo no, personalmente, y además que bebí de la leche materna en la democracia cristiana, me siento muy identificada con esa doctrina. Ahora, mis diferencias con el partido han sido fundamentalmente de posiciones, de tener posiciones distintas frente a las posiciones que ha asumido el partido en muchos temas, principalmente en educación. Y a partir de mis diferencias en educación, yo he sentido que la democracia cristiana perdió su identidad y se puso en una posición de izquierda, y la izquierda ya está poblada. Yo digo, bueno, nosotros somos centro izquierda o un centro reformista, pero no un partido más de la izquierda tradicional. Entonces, en ese sentido, se sienten más o se identifican más con la nueva mayoría que con Chile Vamos, o, bueno, o sea, como de identificación, porque a ver, mire, tenemos que recordar que, bueno, tenían muchas diferencias con la nueva mayoría y el rol del PC, entonces... Bueno, o sea, las diferencias con la nueva mayoría fueron sustantivas para que un grupo y muchos militantes de la democracia cristiana hayan abandonado la democracia cristiana, pero también fueron sustantivas para que el electorado concertacionista que votó por Michelle Bachelet también y por la nueva mayoría se haya desplazado hacia la derecha. O sea, Sebastián Piñera no ganó con los votos de los partidos de derecha solamente, claro. Ganó con un electorado que no se sintió interpretado por la forma y por los contenidos del gobierno de Michelle Bachelet. Y ese es un mundo que ha quedado huérfano de representación, porque siempre hemos estado en la centro izquierda. Entonces, yo personalmente anulé mi voto, pero hubo muchos demócratas cristianos o mucho electorado nuestro tradicional que votó por Piñera. O sea, de cierta forma quieren como recuperar esa identidad original de la DC. Sí, pero no por un mero deseo de reconstruir algo, sino que por ver cómo desde esta mirada que es, yo diría, equilibrada, sensata, poder interpretar y colaborar y hacer puente y dialogar con otros. O sea, la democracia cristiana solo dialogaba con la izquierda. Hoy día hay un gobierno de centro derecha, el centro ha crecido en la derecha y tenemos que admitirlo. Nunca se había dado en Chile que los movimientos de centro estuvieran más a la derecha, siempre habían estado más a la izquierda. Y hoy día está pasando lo contrario. Entonces, yo no soy de derecha, pero siento que la derecha se ha modernizado y se ha corrido hacia el centro y que estamos en una coyuntura en la cual el país requiere de una colaboración más desinteresada y no ideologizada como ha sido en los últimos años. Igual me llama la atención porque igual es difícil identificar a ciencia cierta cuál es ese centro político. Muy difícil. O sea, hoy día vivo en la elección, Andrés Velasco, Lili Pérez, o sea, casi al menos electoralmente desapareció o lo que se entendía como el centro político en la derecha. Entonces, o sea, en el espectro político. Entonces, ¿cómo situarse ahí? Fundamentalmente porque yo creo que la elección fue muy polarizada entre la izquierda y la derecha, y el centro se fue hacia la derecha. Entonces hoy día reconstruir un espacio de centro, o sea, no es fácil, pero yo también quiero decir, o sea, así como yo he manifestado mis discrepancias con la izquierda y con la alianza de la democracia cristiana con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, quiero decir que yo tengo le doy toda la legitimidad a que exista el Frente Amplio. Me parece interesante como fenómeno,
una renovación en la política, que exista el Partido Comunista, pero yo pienso distinto. Entonces no veo cómo podemos estar en una misma alianza. Y por otra parte, también en la derecha uno tiene sus diferencias. O sea, esta alianza de derecha está José Antonio Kast, que representa una extrema derecha, Osandón, que representa una derecha más populista. Hay un mundo de la UDI que es bastante reaccionario, por así decirlo, pero también muy integrista y también ligado a un tiempo pasado. O sea, yo, por ejemplo, no puedo entender que Piñera haya nombrado intendente de la 8ª región al exdiputado Ulloa, o sea, o a Cardemil. ¿Por qué? O sea, si tenemos que desligarnos de ese periodo, y yo creo que eso le hace mal al gobierno de Sebastián Piñera y le hace mal a la derecha. Pero eso denota que hay una derecha que sigue anclada en eso. Claro. Bueno, justamente te quería preguntar por el nuevo gobierno, por la derecha, ¿cómo lo ves? ¿Ves que tenga proyección para más de estos 4 años, que en el fondo es la pretensión un poco después de la amplia victoria electoral? Sí, creo que es bueno para el gobierno y también para el país que Sebastián Piñera haya ganado con una diferencia significativa. Eso le da mucho más posibilidades de tener apoyo en las cosas que quiera hacer. En segundo lugar, o sea, yo creo que este gobierno tiene que tratar de desentrampar temas que son transversalmente muy demandados. Por ejemplo, los temas de seguridad, los temas de la infancia, temas que tienen que ver con el bienestar de la gente, como los temas de salud, y desideologizar el debate. Pienso que si el gobierno es capaz de tener una ruta clara en estos temas, puede que le vaya bien. Y de hecho, o sea, a mí me parece que el gobierno tiene que ser mucho más pragmático que ideológico en su manera de abordar estos temas que están haciendo agua en Chile y otros más. Igual hay harto consenso entre analistas políticos que la derecha, o sea, no solo requiere llevar a cabo un programa y cumplir tareas, sino también elaborar un relato, y de alguna forma tiene que cuajar algún tipo de ideas, entonces, no claro, cabe duda de eso, o sea, un gobierno sin una misión, pero me parece que a diferencia del gobierno anterior, que era solo la eficiencia y aquí venimos los que vamos a hacer las cosas, los macanudos que vamos a hacer las cosas en 20 días, este gobierno ha empezado con más humildad y está construyendo un relato. Por ejemplo, el tema de la unidad nacional, de dejar las divisiones, el crecimiento necesario para el desarrollo del país, pasar a una etapa de mayor desarrollo. Me parece que el gobierno está mucho más equipado, claro, que la vez anterior. Claro. Bueno, entrando en temas de educación, ya que aprovechando que estamos aquí contigo, ¿tú cuál ves que son los principales desafíos en materia de política pública educacional? A ver, hay leyes que hay que implementar. Está la de educación superior, está la de la desmunicipalización, está la ley de inclusión que está recién empezando a implementarse, y me parece que esas 3 leyes tienen muchos problemas. O sea, por de pronto el tema de la gratuidad puede ser muy popular,
pero la gratuidad no puede ser a costa de que las universidades tengan un déficit y terminen deteriorando la calidad. Hoy día... ¿Y la gratuidad para la educación técnica? La gratuidad, a mí me parece que esa es una buena idea, focalizar la gratuidad en la educación técnica, porque al final la educación técnica es la educación de los más pobres. Claro. Aunque también es importante resguardar que no haya que la universidad es para los que tienen recursos y la técnica es para los que no la tienen, ¿no? Entonces, tener ojo con la segregación. Claro. Hay que tener ojo con la segregación, ¿eh? Y que la gratuidad dé un incentivo negativo en ese sentido a que muchos jóvenes puedan, con talento, puedan seguir estudios superiores en universidades. Pero a mí me parece razonable partir la gratuidad por donde hay más necesidad y donde es más barato, porque financiar una carrera de 5 años es distinto que financiar una carrera de 2 años. Claro, claro. Y en materia de educación preescolar, bueno, ahí hay que hacer una gran transformación. O sea, aquí se ha expandido la cobertura y eso es bueno, pero la calidad de la educación inicial es muy, muy mala. Las educadoras de párvulos son los profesionales más mal pagados en Chile y con una formación muy básica. A mí me tocó trabajar varios años en la Fundación Oportunidad y hacíamos investigación permanentemente, y un dato que es impresionante. Los niños van 4 horas al día, los niños de pre-kinder y kinder, por ejemplo, y no estoy hablando de más abajo, 4 horas al día. De esas 4 horas al día, menos de 12 minutos se dedican a actividades en los cuales los niños tienen posibilidades de desarrollar el lenguaje, por ejemplo. Entonces, las brechas a esa edad entre los niños que tienen un capital cultural mayor en su familia o están en un colegio donde tienen más acceso a libros, a cuentos, a diálogos, en fin, son irremontables después. Entonces, ahí hay que poner el foco en la calidad de la educación inicial. Bueno, terminando, te quería preguntar por la descentralización. Como tú sabes, nosotros la Fundación Piensa promovemos ya hace un buen tiempo un proceso de descentralización responsable. ¿Y cuál es tu compromiso y bueno, el de En Marcha con las regiones y con la descentralización? Bueno, o sea, parte de fortalecer la democracia, a mí me parece que la democracia es un tema fundamental porque la sociedad ha cambiado mucho, tiene que ver con el traspaso de poder a las regiones, a las comunidades, a las comunas. Y sí, yo soy muy partidaria de aquello, pero eso hay que hacerlo bien. Hay que traspasar funciones, pero con los recursos para que puedan esas funciones ejercerse. Y también las leyes tienen que resguardar que las instituciones que se creen realmente puedan ejercer una influencia y no sean instituciones que repartan de manera inadecuada los recursos públicos. Y yo ahí me refiero específicamente a los cores. O sea, los cores tienen que tener una función distinta a la que tienen hoy día, que es aprobar proyectitos y no una mirada estratégica de un gobierno regional. Claro. Bueno, muchas gracias Mariana por la entrevista, muchas gracias a ustedes por seguirnos y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por la invitación. Gracias a ti.